El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron de inmediato. Él se acercó, la tomó de la mano y la hizo levantar. Entonces ella no tuvo más fiebre y se puso a servirlos. Al atardecer, después de ponerse el sol, les llevaron a todos los enfermos y endemoniados, y la ciudad entera se reunió delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos que sufrían de diversos males y expulsó a muchos demonios. Pero a esto no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Por la mañana, antes de que amaneciera, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar desierto. Allí estuvo orando. Simón salió a buscarlo con sus compañeros y cuando lo encontraron le dijeron: «Todos te andan buscando». Él les respondió: «Vayamos a otra parte a predicar también en las poblaciones vecinas, porque para eso he salido». Y fue por toda la Galilea, predicando en las sinagogas de ellos y expulsando demonios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. El Evangelio nos cuenta lo que era un día de la vida de Jesús. Jesús oraba, hablaba con el Padre y después de orar bajaba y ahí predicaba, sanaba y liberaba. El ministerio de Jesús consistía en la oración, en el diálogo con su Padre y también en este servicio de predicar el reino de Dios, de sanar y liberar, de quitarle a la gente todos sus demonios. No solamente los sanaba en el plano físico, también los sanaba en el plano espiritual, también los sanaba en el plano emocional y también los sanaba incluso en el plano social, porque a muchos de los que sanaba les devolvía no solamente la salud personal, sino que les devolvía la dignidad de una manera en que la persona podía no solamente volver a ser una persona íntegra, sino también volverse a integrar con dignidad a la sociedad. Tomemos para eso el ejemplo de cuando cura al leproso. Cuando cura al leproso, un leproso era un marginado que por su enfermedad física era apartado, era excluido. Jesús, al curarlo de la lepra, no solamente lo sana física y espiritualmente, sino que también lo sana socialmente, porque le permite volverse a integrar a la sociedad. Ahora bien, el Evangelio de hoy, de San Marcos, nos cuenta que la suegra de Pedro estaba enferma, tenía fiebre, y que Jesús va y al momento, de inmediato, dice que se acerca al lecho donde la suegra de Pedro estaba haciendo reposo, le tiende la mano y ahí nomás la suegra de Pedro le toma la mano, se levanta y sin muchas más palabras se pone a servir.
Es muy interesante esta arista del Evangelio, porque dice que la suegra estaba enferma y Jesús le extiende la mano, le extiende la mano. ¿Y qué significa esto de ofrecerle la mano? Significa una invitación. ¿Vieron como en las películas que hay un baile en un palacio y el caballero invita a bailar a la dama y cómo lo hace? Extendiéndole la mano. Bueno, lo mismo hace Jesús con la suegra de Pedro. Extenderle la mano con una invitación a la sanación. Y lo bueno de todo esto es que la suegra de Pedro elige tomar la mano de Jesús. Lo bueno de esto es que la suegra de Pedro elige tomar la mano de Jesús. ¿Y qué significa esto? ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Nos está diciendo que a cada uno de nosotros Jesús también nos está tendiendo la mano. A cada uno de nosotros Jesús nos está también dando la mano. Nos está invitando a ser sanados. Nos está invitando a recuperar nuestra integridad como persona. La diferencia entre la curación y la sanación es que curarse es sanarse es recuperarse de una enfermedad, mientras que sanarse significa recuperarse integralmente, no solamente la parte física, sino la parte psicológica, la parte espiritual, y esto es la parte social, como habíamos visto antes. El tema es que a vos también, en este momento, Jesús te está tendiendo la mano como una invitación a sanarte. Y también te está invitando a que vos tomes la mano de la misma manera que la suegra de Pedro tomó la mano. ¿Y cómo es esta manera? Consciente, voluntaria, sabiendo que a la suegra de Pedro le respondía una responsabilidad. ¿Cómo es esto? La primera pregunta es, Jesús te da la mano, te está invitando a sanarte. Ahora, ¿estás dispuesto a tomar la mano de Jesús? Muy probablemente si Jesús te preguntara si querés sanarte, vos le dirías que sí. Pero, ¿cuál es el costo de decir que sí? ¿Por qué digo que tomar la mano de Jesús y elegir sanarse significa una responsabilidad? Porque como habíamos dicho, la sanación no es solamente curarse físicamente, la sanación significa curarse espiritualmente. O sea, toda sanación es un proceso de transformación que Jesús quiere hacer en nosotros. Pero eso también significa que de nuestra parte primero está el aceptar la sanación, pero también está aceptar la responsabilidad que recibimos de esa sanación. ¿Qué pasó qué dice el Evangelio? El Evangelio dice que no bien la suegra de Pedro se curó de la fiebre, ahí nomás empezó a servir. No bien la suegra de Pedro se recuperó de la fiebre, ahí nomás empezó a servir. ¿Y qué significa esto? Cuando nos sana Jesús, ya sea en cualquier aspecto, Jesús, ya por el solo hecho de habernos encontrado con Él, ya estamos siendo sanados. Cuando Jesús nos sana en cualquier aspecto, nos da también una misión. Obviamente que Jesucristo quiere que cada uno de nosotros
tenga un bienestar. Pero también es importante darse cuenta de que el bienestar no es el único objetivo de la sanación. Obviamente que necesitamos, para sanar, necesitamos cierto bienestar. La suegra de Pedro con fiebre no podía servir. De la misma manera, si nosotros no estamos sanados en algunos aspectos, no podemos servir a los demás. No solamente desde los impedimentos físicos, sino desde algunos impedimentos emocionales o espirituales. Yo no puedo predicar el perdón, yo no puedo amar bien si yo no he sanado de un rencor que tengo. Por ejemplo, si yo no he perdonado, no puedo predicar el perdón. Si yo vivo con un gran rencor, no puedo tratar bien, no puedo amar bien. De hecho, es muy común que generalmente yo he visto así, no lo he visto como experiencia de trabajo, sino como experiencia de vida, que mucha gente que tenía un gran rencor hacia ciertas personas, después descargaba ese rencor y esa bronca en gente que no le había hecho nada. De que si nosotros no hemos sanado algunas cosas, si nosotros no hemos perdonado algunas cosas, no podemos estar sanos en otros aspectos. Entonces, esa es necesitamos estar sanos para poder amar de manera correcta. Pero también, y ese es uno de los ejemplos, ¿no? Pero también esto nos deja en claro que la finalidad de la sanación es mejorar la vivencia del ideal cristiano. ¿Cuál es el ideal cristiano? ¿Cuál es el ideal cristiano? El ideal cristiano es amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todas sus fuerzas, con todas nuestras fuerzas, y al prójimo como a nosotros mismos. El objetivo de la sanación el objetivo de la sanación es poder amar mejor como Jesús nos pide. El objetivo de la sanación es amar mejor como Jesús nos pide. Bien. Entonces, necesitamos saber eso. Necesitamos primero pedirle a Jesús que nos tienda su mano y aceptar su mano. Pero también tenemos que aceptar que esa sanación, una vez que la hemos recibido, la tenemos que dar en servicio a los demás y en favor de la construcción del reino de Dios. Como la suegra de Pedro, que tomó la mano de Jesús y fue sanada, pero ahí nomás lo hizo para servir. Recemos repitiendo juntos: Señor Jesús, te pido que, Señor Jesucristo, te pido que me tiendas la mano para sanarme. Señor Jesús, te pido la gracia de tomar tu mano. Y Señor Jesús, te pido la gracia de que esa sanación redunde en amor y servicio a los demás. Amén.